días para todos. Les habla Melissa Vélez, de parte de todo el equipo de Ictus. Les damos la calurosa bienvenida a los que se van conectando. Vayan estando súper pendientes, no se pierdan ni un solo momento, porque este espacio va a ser muy enriquecedor. Vamos a darle la bienvenida a nuestro CEO y fundador, Freddy Osa. Freddy es líder y formador hace más de 20 años, con experiencia en dirección de empresas de equipos de trabajo. En los últimos años ha acompañado un gran número de empresas para fortalecer el ser desde la filosofía Ictus. Freddy es director del tanque de pensamiento con Ciudadanos, además de ser el CEO y fundador de Ictus Comunidad Laboral, desde donde ha acompañado jornadas laborales en múltiples países como China, Panamá, Colombia, México, entre otros. Su labor académica también es muy destacada. Participa como docente en programas como Mentor 360 y Skylab del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, en el Diplomado de Ingeniería de Obras y de Construcción de la Universidad Javeriana de Bogotá, en el programa de liderazgo de la Universidad Técnica Particular de Loja y en el programa de emprendimiento de la Universidad del Valle, entre otros espacios de formación. Freddy es filósofo en formación, con énfasis en filosofía práctica, especialmente en el ámbito laboral. Ha cursado estudios en instituciones como la IAE Business School de la Universidad Austral, con el programa Trabajar para ser feliz. En el Instituto Santo Tomás de Barcelona, donde realizó los cursos Las pasiones del hombre y El fin último del hombre. En el ámbito personal, Freddy está casado hace 11 años y es padre de 6 hermosos hijos. Una familia que inspira gran parte de su visión sobre la plenitud humana y el trabajo con propósito superior. Vamos a dar inicio con nuestra primera sesión, el liderazgo de hoy. En esta sesión vamos a ver cuáles han sido los cambios que ha tenido el trabajo a lo largo del tiempo y una evidencia de que el liderazgo ha tenido la misma evolución. Para esta sesión nos acompaña Alejandro García, quien forma parte del equipo de Ictus Te Acompaña. Alejandro es tecnólogo en delineante de arquitectura e ingeniería. Trabajó por más de 5 años en el sector público, en el área de transporte y construcción de ciudad. Actualmente se desempeña como empresario en el área de minas y metalurgia, además de ser conferencista y capacitador en Ictus. Alejandro tiene 7 años de casado y ha conformado un hogar del que ya es padre de 4 hermosos hijos. Le damos la bienvenida a Alejandro. Muy bien, buenos días para todos los que están conectados, espero se encuentren muy bien, todos los que nos saludan de los diferentes países, un saludo muy grande, qué bueno poder estar acá en este congreso virtual. Bueno, un poco ya Melissa presentaba, hemos tenido pues la experiencia con Freddy, acompañar muchas empresas, de estar viendo el cambio en las personas. Y una cosa importante que yo siempre les digo antes de empezar un evento como estos, un espacio de formación, de capacitación, es siempre tener una disposición de alumnos, ¿cierto? Esto lo repito mucho porque me parece muy clave, a pesar de los conocimientos técnicos, a pesar del nivel socioeconómico, a pesar del nivel universitario que se tenga, o quizás la experiencia de la vida, pues nada mejor en la vida que tener una actitud de alumno y ser enseñable. Esa es una de las oportunidades y lo que Freddy más nos ha transmitido, hemos podido ver a los diferentes países, lugares, empresas, instituciones, que cuando se está abierto a ese cambio, esa apertura a recibir, a absorber, pues esto ayuda demasiado en todo el proceso de crecimiento. Adelante, hermano. No, muy bien, muy bien. Eso es, se nos están conectando personas de México, Perú, Ecuador. Entonces, una bienvenida, por supuesto, Colombia. Entonces, bienvenidos a todos. Para iniciar, vamos entonces, vamos a iniciar con la primera sesión de este liderazgo, pero antes de esto queremos pedirles un favor, que tengan a la mano una hoja y un lapicero, puede ser un lápiz, un color, lo que ustedes necesiten. Entonces vamos a dar unos segundos para que ustedes tengan ahí a la mano papel y lápiz, como decimos aquí en Colombia, porque vamos a hacer una actividad bien interesante para iniciar esta sesión. Entonces, recuerden papel y lápiz y vamos a empezar a darles unas indicaciones para que ustedes empiecen a dibujar allí en su hoja. ¿Listo? A ver si inclusive por el grupo de WhatsApp nos pueden confirmar si ya van teniendo la hoja papel, o por el mismo chat de YouTube nos pueden ir confirmando si ya van teniendo la hoja y el lapicero. A ver, Alejo, ahí, no tenés ahí nos confirman ahí el equipo si ya van teniendo en el chat las hojas y los...
Bien, 10 segundos para que empecemos. Muy bien, ya ahí nos están respondiendo por el chat. Si querés, tranquilo, Alejo, que el equipo nos va confirmando. Muy bien, les voy a dar 6 indicaciones porque vamos a hacer un dibujo. Ese dibujo lo vamos a hacer con esas 6 indicaciones. Muy atentos a lo que vamos a hacer, porque son 6 indicaciones para que ustedes vayan plasmando en la hoja el dibujo y al final vamos a comparar lo que ustedes lograron hacer con lo que debían hacer. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera indicación. En la parte superior de la hoja, dibujo un triángulo con la base hacia abajo. En la parte superior de la hoja, dibujo un triángulo con la base hacia abajo. Vamos con la segunda indicación. Debajo del triángulo, dibuja un cuadrado con las mismas dimensiones de ancho de la base del triángulo. Yo sé que como estamos hablando en figuras geométricas, ahí nos vamos enredando un poco, pero tranquilos. Debajo del triángulo, dibujo un cuadrado con las mismas dimensiones del ancho de la base del triángulo. Vamos con la tercera indicación. Dentro del cuadrado, dibuja un círculo que ocupe casi todo el espacio del cuadrado. Repito la tercera indicación. Dentro del cuadro, dibuja un círculo que ocupe casi todo el espacio del cuadrado. Vamos con la cuarta indicación. Debajo de ese cuadrado, dibuja otro cuadrado del mismo tamaño del cuadrado anterior. Recuerden la cuarta indicación. Debajo de ese cuadrado, dibuja otro cuadrado del mismo tamaño del cuadrado anterior. ¿Listo? Quinta indicación. Vamos a ver cómo va a terminar ese dibujo. Quinta indicación. A ambos lados de ese cuadrado, dibuja un triángulo de 90 grados. A ambos lados de ese cuadrado, dibuja un triángulo de 90 grados. Y vamos con la última indicación. Debajo del cuadrado, dibuja 4 triángulos pequeños, uno al lado de otro, apuntando hacia el cuadrado, alineados horizontalmente, ocupando solo el espacio del ancho del cuadrado. Vamos a ver, esta última tiene su grado de dificultad. Yo me lo imagino allá. Bueno, debajo del cuadrado, estoy repitiendo la última. Debajo del cuadrado dibuja 4 triángulos pequeños, uno al lado de otro, apuntando hacia el cuadrado, alineados horizontalmente, ocupando solo el espacio del ancho del cuadrado. Muy bien, vamos a ver cómo les quedó el dibujo. Mándenos ahí al chat, por favor, a ver cómo les quedó el dibujo. Ahí al grupo de WhatsApp pueden mandar los dibujos. Nos confirma el equipo si ya van llegando algunas fotos. Igual les vamos a mostrar cuál es el dibujo que deberíamos hacer. Vamos a mostrarles el dibujo que debe haber quedado. Ahí está. El cohete. Ahí está el comparativo. Revísenlo una vez y mándenos sus fotos. Bien, y empezamos entonces con esta primera actividad, porque cuando nosotros hablamos de liderazgo, nosotros nos imaginamos un montón de cosas que no son el liderazgo. Es decir, noten ustedes que cuando estamos haciendo el ejercicio, estamos diciendo un cuadrado arriba, un cuadrado abajo, un círculo adentro, en fin. Muchos pudieron haber pensado una cosa muy distinta a lo que está en el dibujo hoy. Otros pudieron haber tenido aproximaciones, de lo que es realmente el dibujo. Pues así mismo pasa con el liderazgo. En ocasiones nosotros hablamos de liderazgo y nos imaginamos una cosa completamente distinta o podemos tener algunas aproximaciones, pero aquí vamos a ver qué es realmente el liderazgo. Entonces esto nos da entrada para el primer tema que vamos a tocar, para que tomen ahí papel y nota. Vamos a hablar sobre el liderazgo de hoy. Adelante, Alejandro. Miren, este tema es bastante importante, como dice Freddy, porque estamos viviendo tiempos de mucho desequilibrio a nivel social. Muchos desequilibrios donde los líderes propiamente no están asumiendo. No está habiendo un compromiso, las personas no quieren asumir. Y este compromiso lo estamos viendo a nivel social fuertísimo y es por eso que hay tantos
tantos desequilibrios, de que se sueltan las responsabilidades que tengo, es que no me dio, es que no pude, es que no fui capaz, y cada vez vemos más esto. Y el liderazgo uno lo vería, me parecía muy impresionante, hace poco que estuvimos en un congreso presencial en Medellín, un líder del grupo Nutresa, Elkin Espinosa, este hombre decía, me parece impresionante porque el liderazgo de hoy se muestra mucho desde el egoísmo, se muestra mucho de que el líder simplemente demuestra figurar, demuestra cómo se ve, no se interesa mucho por el otro, y es un tema tremendo que está pasando a nivel social. Había un político inglés Winston Churchill, que decía que el líder de hoy está más interesado en figurar que propiamente en servir. Está más interesado en figurar y en servir. Esta es la problemática que estamos viendo ahora. Adelante. Sí, y podemos aterrizar eso, Alejo, a nivel laboral, y es que tenemos una crisis de liderazgo en las empresas, tremendamente. ¿Por qué? Tal vez hay personas que quieren asumir, pero lo asumen de una mala manera, es decir, esa mala concepción que hay de que hoy el liderazgo es basado en fuerza, en imposiciones, en violencia, eso no está funcionando. De hecho, uno ve redes sociales, por ejemplo, como LinkedIn, la gran, digamos, vocería de todos es, no queremos esos líderes que tratan mal a las personas, que les insultan, que quieren todo por la fuerza, por la violencia, con imposición. Y por otro lado ya tenemos el otro extremo de líderes que no funcionan, es decir, líderes que simplemente dicen, pues no, es que hoy la cosa cambió y ser líder hoy es simplemente dejar que cada uno haga lo que quiera. Expresiones como esta, yo no soy ningún papá para estar detrás de unos niños pequeños diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Eso está haciendo mucho daño en las empresas y no entender el liderazgo, pues va a ser, ese liderazgo pues va a ser dañino, no solo para la empresa, para el negocio, sino también para la persona. Me está mostrando aquí unas fotos, las podemos enseñar. Miren, por ejemplo, aquí algunos, no, pero bien, muy atinados. Parece que, sí, muy atinados. Yo realmente no lo hubiera hecho tan atinado. Felicitaciones a los que mandaron ahí sus imágenes. Súper bien. Muy bien. Entonces, para entrar precisamente en materia, tenemos que ir entonces a explicar por qué el liderazgo hoy es distinto, porque estamos en una época distinta. Según la Revista Internacional del Trabajo, el trabajo ha pasado por 3 eras distintas. Hoy estamos en la tercera, lo dice la Revista Internacional del Trabajo. Y estas 3 eras son básicamente la era agrícola, la era industrial y la era de los servicios. Y cada era tiene unas connotaciones distintas, tiene una forma de trabajar distinta, tiene inclusive un lugar de trabajo distinto. Y es que, por ejemplo, en la era agrícola, pues a ver, ¿por qué se caracterizaba la era agrícola? Pues se caracterizaba porque el hombre tenía que utilizar la fuerza, salía a cazar, salía a arar la tierra, el lugar de trabajo era, por ejemplo, la tierra, necesitaba la fuerza física. Aquí hay algo muy interesante y voy a hacer una línea antropológica, aunque no es el tema, pero voy a hacer una línea antropológica para que entendamos inclusive un poco por qué la crisis antropológica que tenemos hoy. Y es que el hombre trabajaba cerca de su casa, la esposa estaba con sus hijos en la casa y el hombre estaba cerca. Esto va a ser bastante importante y vamos a seguir el hilo a medida que hablando de estas eras. Primera era agrícola. Y en esta era se caracterizaba el liderazgo por la fuerza, es decir, las personas que eran líderes eran los más fuertes, los que tenían más fuerza física, los que eran los jefes de comunidades, de grupos, de tribus, eran los que tenían fuerza. Inclusive muchos podemos recordar que el liderazgo en muchas tribus era con un combate a ver quién era el más fuerte. El liderazgo entonces en esta época agrícola se caracterizaba por la fuerza, el que tuviera más fuerza. Luego tenemos la era industrial que se caracterizó pues por supuesto por la aparición de la máquina de vapor, donde esto revoluciona todo lo que es el transporte, la producción, con la producción viene entonces la publicidad en esta época, la época industrial, donde ya el hombre ya no necesita tanto la fuerza, sino que ya el hombre necesita es conocimiento. Los conocimientos es lo que necesita el hombre. El hombre sale del campo y se va a trabajar a las fábricas. Esto genera un montón de cambios sociales, pues que no vamos a tener el tiempo para hablarlo acá, pero esto genera un montón de cambios sociales y resulta que cuando hablamos en esa línea antropológica es que ya el hombre se aleja del hogar, el hombre se aleja del hogar. Y en esto hay que decir que en cuanto al liderazgo, pues ¿quién eran los que lideraban? Pues los que lideraban eran los que tenían más conocimiento. A partir de la época industrial, de la revolución industrial, pues en esta era industrial, el liderazgo era el que más conocía.
ya no tanto la fuerza la hacen las máquinas. El líder es el que tenía más conocimiento, el que tenía más conocimientos. Y luego finalmente tenemos la era de los servicios, que es en la era en que estamos hoy, y la era de los servicios cambia completamente porque esto requiere, esta era de los servicios donde ya las fábricas, por supuesto no es que el campo haya desaparecido, por supuesto no es que la industria haya desaparecido, sino que es que cuando hablamos del tema de los servicios, se requieren unas habilidades que ya no son el conocimiento o habilidades duras que llaman en psicología, ya no requiere la fuerza física, sino que se requiere esas habilidades naturales en el hombre que podríamos llamar las habilidades blandas, ¿cierto? Es decir, esa capacidad de resolver conflictos, tener unas buenas relaciones interpersonales, tener una buena comunicación o comunicación asertiva, ser capaz, por ejemplo, de manejar el estrés. Estas habilidades que son necesarias hoy en el mundo de los servicios, pues el líder necesita hoy tener esas habilidades. Pues de hecho nosotros tenemos un módulo que no alcanzamos a verlo acá porque son 5 sesiones sobre las 5 habilidades del líder, ¿cierto? Que por supuesto después les podemos mandar más información. Entonces, en esa línea antropológica, ya, recuerden, era agrícola, el hombre trabajaba cerca de su casa, estaba la esposa con sus hijos, luego era industrial, el hombre sale de su casa, se va a las empresas, queda la esposa sola con sus hijos, y época de los servicios, era de los servicios donde la mujer sale a trabajar y los hijos quedan solos en casa prácticamente. ¿Qué tiene que ver esto que estamos hablando de la familia con el tema laboral? Pues tiene todo que ver, porque la queja que tienen hoy todos los emprendedores, empresarios, gerentes, la queja que tienen hoy es que no hay con quién trabajar, o sea, no hay personas aptas para trabajar y todo eso tiene su raíz en la familia. Luego, hablando de liderazgo, pues es que entonces liderar hoy es completamente distinto. El conocimiento usted lo adquiere en el camino. La fuerza física a veces la necesitas, a veces no. Pero hoy lo que se requiere para liderar son unas habilidades y por eso liderar hoy es una cosa completamente distinta. No sé, Alejo, si quieres comentar algo acá. No, acá simplemente agregar un poco frente a lo que dice Freddy, y es que el liderazgo ha cambiado. Ya vamos a hablar un poco porque no se olviden de la fuerza que también imprime un líder, obviamente ya es diferente. No se olvida el conocimiento que pueden tener las personas para enseñar, pero obviamente ya ha cambiado la manera de cómo ir un poco más allá, o sea, la manera de liderar grupos de trabajo, de influir sobre las personas, de llegar incluso que este liderazgo no solamente recaiga en la empresa, sino que también caiga en ambientes sociales o incluso de la familia. Vemos muchos desequilibrios, como bien lo decía Freddy, pero es propiamente porque no hemos entendido que el liderazgo ha cambiado. El liderazgo hoy es completamente diferente. Entonces, es un poco esa intromisión que hace Freddy porque me parece muy clave entender cómo el líder debe ir fortaleciendo esas habilidades para poder llegar al punto que es. Sí, por ejemplo, la comunicación. Hay personas que tienen un conocimiento espectacular, pero luego no saben comunicarlo. Como hay personas que saben comunicar y luego van adquiriendo el conocimiento en la medida en que van avanzando. Entonces, yo creo que es un ejemplo de eso. Para ilustrar, queremos colocar este corto video para ilustrar un poco el liderazgo basado en las habilidades. Vamos a ver, aquí de producción nos ayudan colocando el video. It's smarter to travel in groups. Muy bien, ahí está el video de los animalitos, no, pero muestra, por ejemplo, la capacidad de comunicación del líder, esas habilidades de estar pendiente de los demás, resolver conflictos inmediatamente, sobre todo el tema de la comunicación ahí
inclusive en los últimos animalitos que eran los cangrejos, inclusive el líder era el más pequeño, una área inclusive era el más fuerte, era el más pequeño, pero se veía que tenía esa capacidad de comunicar. Entonces, este video nos ejemplifica que hoy necesitamos trabajarle mucho a las capacidades, a las habilidades, y trabajarlas no solamente en habilidades, hablando en el sentido psicológico, sino en las habilidades naturales que tiene el ser humano, esas habilidades antropológicas. Adelante, Alejandro. Muy bien, aquí vamos a pasar entonces a un punto, viendo por ejemplo este liderazgo de hoy, cómo podrían ser los dos caminos cerrados. Nosotros siempre, ustedes van a ver a lo largo de las sesiones, que siempre ponemos los dos caminos cerrados como los dos polos opuestos, porque el ser humano tiende a moverse de esa manera, tiende a moverse como una manera pendular, de un lado para el otro, de un extremo para el otro. Entonces siempre tratamos de retratar para llegar al punto medio que hablaban de la filosofía, que es como el equilibrio o la virtud, ¿cierto? Esa primera falsa concepción que se puede ver frente al liderazgo es el liderazgo por la fuerza, liderazgo por la fuerza. Y es un liderazgo cuya base de liderazgo es la imposición. O sea, uno puede ver líderes que todo el tiempo imponen, todo el tiempo es la agresión, todo el tiempo es ese miedo, esa amenaza, y las personas tienen que obedecer de esa manera. Pues en realidad no se está influyendo sobre la gente de manera genuina, de manera propositiva, de manera que la gente esté inspirada, sino que por lo contrario, pues es el miedo el que mueve a las personas. Es una cosa tremenda, o sea, se le hace imposible al líder que está por la fuerza delegar, porque cree que solamente él puede hacer todo. Y es una cosa tremenda lo que estamos viendo, porque no se confía en qué, en las habilidades del equipo. Esto es una cosa impresionante, porque cuando no se confía en las habilidades del equipo, pues ahí no se permita que el grupo crezca. Les pongo un ejemplo, yo con mis 4 hijos, pues si yo no confío un poco en ellos, se me va a ser imposible a mí o a mi esposa pues hacer alguna actividad. Lo mismo la empresa, lo mismo el líder que está dentro de su empresa. Si no confía en las tareas que va poniendo en su equipo, se convierte en algo muy difícil, porque cree que la manera de hacerlo simplemente es él. Entonces ahí lo podemos ver frente a este punto. Pero ya la otra falsa concepción que podríamos ver, no sé si de pronto nos ayudan un poco proyectando para que miremos un poco, ya la otra falsa concepción o el otro extremo podríamos ver un liderazgo por el conocimiento. ¿Por qué también es un error propiamente? ¿O por qué cuya base del liderazgo la persona lo cimenta en el saber? Porque esta manera ha cambiado mucho y cierra muchas veces el aprendizaje de yo ya lograr este nivel, digámoslo así, este nivel que tengo a nivel académico, este saber que tengo en la vida. Entonces ya me cierro propiamente a darle a las otras personas, a enseñarle un poco. Es la típica guerra que hay entre un maestro de obra y, digamos, el ingeniero o el arquitecto. Uno lo puede ver muy recurrentemente en las obras cuando tuve la oportunidad de estar en el gremio de la construcción, que el maestro era propiamente práctico, era el que pegaba, tiraba hiladas, pero el ingeniero decía, no, así no, y había una guerra, un conflicto entre ellos, y el ingeniero intentaba dominar a los demás, intentaba mandar, o el arquitecto, pues a base de agresión, imposición, o solamente por su saber o conocimiento, pero no tomaba en cuenta el conocimiento empírico que tenía el maestro, y era una guerra todo el tiempo. Pues claro, uno veía ahora cómo se gradúan las personas de ingeniería y de arquitectura en Alemania, por ejemplo, en este país alemán, y es impresionante porque la gente antes de graduarse tiene que aprender oficios sencillos como un maestro de obra, pegar una hilada de ladrillos, tirar una plomada, hacer ejercicios prácticos frente a una mezcla de concreto. ¿Esto qué les da? No solamente les da el conocimiento para liderar, sino que les da la práctica para entender a las personas que están en el campo. Entonces, cuando se cree que el liderazgo simplemente por el conocimiento, es un error también, porque el liderazgo en este sentido también ha cambiado. No sé, hermano, si quieres aquí agregar algo adelante. No, acá, pues este camino errado del liderazgo por la fuerza, donde se piensa que con la imposición, con la brusquedad se puede lograr arrastrar la gente o motivar la gente, pues no funciona. Ya hemos visto que no funciona. Claro que se requiere un poco de autoridad, lo vamos a ver un poco más adelante, pero otra cosa es la violencia y la fuerza. Entonces, claro, eso se ejemplifica pues cuando la persona, no sé, recién llega a un cargo y empieza a hablar de una manera brusca, inclusive con insultos, que lastimosamente se ve en la vida laboral. Personas que tienen un cargo empiezan a insultar a otros, o por ser el jefe empiezan a atentar inclusive contra la dignidad de otra persona. Eso no funciona. Eso no funciona. La persona te podrá funcionar por su necesidad por un tiempo, pero luego cuando pueda se va a ir. Y por el otro lado, entonces, el tema del liderazgo por conocimiento, pues sí, es cuando se piensa que por el conocimiento, pues ya soy líder, y no necesariamente la persona que tiene el conocimiento es líder,
O sea, eso no es proporcional, porque hay personas que son líderes y no tienen el conocimiento, lo van adquiriendo en el camino. Esto es bastante importante porque hoy hay como una sobrevaloración, por ejemplo, los títulos de los estudios y la persona en ocasiones dice, como he hecho tantos estudios, pues ya soy líder. Pero resulta que podrá tener cierta autoridad sobre el tema, pero eso no lo hace líder en ese tema específico, porque el liderazgo es otra cosa. Em, yo aquí siempre, cuando doy clase en las universidades, siempre trato de decirle mucho a los muchachos, hombre, no se olviden de cuando ustedes se gradúen, no se olviden de quién fue la que le enseñó a decir que la M con la A es ma, porque en ocasiones los muchachos se gradúan y ya se les olvida que quien le enseñó a escribir y a hacer las primeras operaciones matemáticas fueron los papás. Eh, y por más que uno tenga conocimientos, pues papá y mamá siempre serán los líderes, por llevarlo simplemente un tema personal. Pero volviendo al tema ya estrictamente laboral, pues no necesariamente el que conoce es el líder, no necesariamente. Uno ve, por ejemplo, en los comercios populares que existen los contadores, los abogados, personas con conocimientos financieros, pero una persona inclusive sencilla que no tenía mucho estudio fue la que sacó un tremendo negocio adelante. Entonces, no es proporcional. Aquí para encontrar el punto medio, es decir, dónde estaría pues el punto equilibrado sobre el tema de cuál es el liderazgo de hoy, pues lo decíamos en un principio, ¿cierto? Y es el liderazgo por habilidades, es decir, personas cuya base de liderazgo son las habilidades sociales, el buen relacionamiento. Yo puedo tener autoridad, pero puedo acercarme a una persona y decirle, mira, esto se va a hacer de esta manera. No estamos hablando de una especie de malentendido liderazgo vulnerable de una persona que simplemente dice, ya, cada uno haga lo que quiera, yo soy uno más. No, estamos hablando de liderazgo que tiene las habilidades, que tiene esa habilidad, por ejemplo, de una buena comunicación. Decirle a la persona, mira, sin nada personal te quiero decir que esto lo hiciste mal. Que resuelve los conflictos, que ante decisiones que tiene que tomar, pues las toma definitivamente con asertividad. Esas habilidades sociales, que pues ya eso es otro tema mucho más amplio, pero aquí les queremos dejar es que el liderazgo de hoy está basado en esas habilidades sociales, es decir, en ese buen relacionamiento, con la empatía, por ejemplo, el tema de manejo del estrés, en fin. Y queremos darles 3 consejos prácticos, siempre terminamos las sesiones con 3 consejos prácticos para que ustedes puedan poner en práctica esto que les hemos dicho, que por supuesto es una píldora de todo lo que tenemos en la filosofía de Ictus. 3 consejos con los que ustedes pueden practicar esto que recibieron ya si quieren, ¿cierto? Primero, algo muy importante, ser consciente del cambio de era, del trabajo y del liderazgo. Es decir, hoy liderar es completamente distinto. Podríamos llevarlo inclusive al tema de tal vez educación de los hijos, ¿cierto? Tema de que correctivo, esa violencia que se veía antes, de esos castigos desproporcionados, pues eso es una cosa. Eso ya pasó. Entonces decir que no se puede corregir, eso es un tema también, ya sería otro extremo. Hoy sería entender más bien que es una forma distinta conservando la autoridad. Segundo, desarrollar habilidades sociales, es decir, revisar en cuál estoy fallando como líder, y si es que no tengo buena comunicación, si es que me cuestan los conflictos, si es que no soy capaz de afrontar los conflictos y les huyo, si busco otras personas, o lo contrario, y si es que realmente yo no soy capaz de decirle a alguien que lo haga, sino que lo hago yo para evitarme problemas, pues entonces empezar a trabajar esas habilidades, ¿cierto? Y tercer consejo, un consejo yo creo que tal vez de los importantes que tenemos aquí es tener paciencia. Es tener paciencia, es decir, todo en el ser humano es un proceso y ese proceso pues requiere paciencia, así que ojalá fuera mágico este contenido, es decir, ya porque lo viste ya mañana fueras a tu trabajo, pasado mañana fueras a tu trabajo y ya todo fuera súper chévere, ya fueras lo más habilidoso, pero resulta que no. Es de tener paciencia, lo he visto con los alumnos, con los estudiantes que he tenido en universidades e instituciones, que pues van un poco diciendo ya lo entendí, pero luego en la práctica pues toca tener paciencia para poder ir avanzando en este tema de liderazgo. Sobre todo eso, entender que el liderazgo hoy es completamente distinto. Adelante, Alejo, no sé si quieres decir algo acá. Muy bien, no, acá pues lo único a agregar frente a lo que dice Freddy, que me parece tremendo, porque propiamente ese liderazgo por las habilidades no desprecia la fuerza que debe tener un líder, como bien lo decía él,
la fuerza, pero es una fuerza distinta. Y no desprecie el conocimiento, que es muy importante. ¿Qué haría, digámoslo así, como les ponía el ejemplo ahorita, qué haría un maestro de obras sin el ingeniero o el arquitecto que lo guíen también, ¿cierto? Entonces, por eso es equilibrado, ¿cierto? Desde esa parte. Pero entenderlo que entre más se potencializan las habilidades, el líder más crece. Entre más se potencializan las habilidades, el líder más crece en la forma de influir en las personas, más crece en la manera de tenerlo. Entonces, por eso el último consejo que daba Freddy es muy clave, el tener paciencia. Tener paciencia, porque si esto no lo hemos aprendido, no creamos que de un momento a otro se va a aprender, no. Vamos teniendo un poquito de paciencia, por eso son habilidades, porque hay que ponerlas en práctica. Es un poco como cuando uno empieza a hacer ejercicio, quizás a salir un poco al trote y todo lo demás, pues uno tiene que ir practicando poco a poco, acondicionando su cuerpo. Esto es lo mismo, tenemos que ir practicando propiamente en esas habilidades para que adquiramos ese tema fuertemente del liderazgo. Acabamos de vivir una sesión increíble y si llegaste hasta aquí probablemente ya lo sabes. El mundo laboral ha cambiado. No es suficiente ocupar un cargo y ya. En este momento el gran diferencial es un verdadero liderazgo. Aquel liderazgo que es capaz de comprometer a su equipo y hacerle crecer. Lo que acabas de ver es solo una sesión. Lo que tenemos preparado para ti es algo muy grande. Este curso al que daremos apertura a partir de esta sesión es algo gigante para ti. Nosotros no queremos hablarte desde una teoría, desde una técnica. Te queremos hablar directamente a tu ser. Este será un programa práctico de 5 sesiones, preparado para profesionales que quieran complementar sus conocimientos y sus habilidades principalmente. Estudiantes que se quieran formar para el mundo laboral real y para todas aquellas personas que quieren fortalecer esta habilidad. Aprenderás a liderarte a ti mismo antes de liderar a otros. Y hoy, como acabas de finalizar esta primera sesión, te cuento que tenemos una super oferta. Hay un descuento exclusivo, ojo, para ti que acabas de ver esta primera sesión. Así que no lo dudes, escríbenos ahora mismo y entérate de todos los beneficios que tenemos para ti. No te quedes sin este curso.